Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Pablo en Colosenses capítulo 3 no solamente nos invita a despojarnos del viejo hombre, sino a revestirnos del nuevo. Y esa analogía del vestido es muy importante porque realmente nos exhorta a la vida que tenemos que vivir en el día a día. Que así como cualquiera porta un uniforme y ese uniforme es muy representativo de su tarea y de oficio y lo debe portar con honor y muchas veces con orgullo. Lo mismo los cristianos. Ahora, Pablo cuando habla de eso dice que debemos vestirnos como santos y amados. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos y apartados por Dios. También dice que debemos poseer una entrañable misericordia y precisamente si algo debe distinguir a un cristiano es eso, la misericordia, la piedad, la simpatía, la compasión, porque eso de vestirnos de compasión demuestra que la máxima expresión de Jesús era el amor y eso fue lo que movió su vida y lo que debe mover a los cristianos. También dice que nos debemos vestir de benignidad, que está muy relacionada con la misericordia. Y esa benignidad precisamente hace que se manifieste en el día a día, aprendiendo a entender a la gente que está a nuestro alrededor. También dice que nos vistamos de humildad, ¿sí? Y cuando hablamos de humildad, pues estamos hablando de aquellos que en vez de resaltarse a sí mismos, pues lo que quieren es exaltar el gobierno de Cristo sobre sus vidas. También dice que nos vistamos de mansedumbre, que también está muy relacionada con la humildad, que nos vistamos de paciencia, que nos soportemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros. Y termina diciendo el versículo 14 de Colosenses capítulo 3, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y acuérdese que si vamos a la Biblia, el amor es la cualidad moral más importante en la vida del creyente, pues es como el pegamento que hace posible la unidad en la iglesia. Los creyentes nunca disfrutaremos de la comunión fraternal mediante la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, sino aprendiendo en su conjunto todo esto que nos está diciendo Pablo. ¿Sí? Entonces es muy importante esto de resumir el mandamiento en amarnos los unos a los otros. Acuérdense que Pablo le dijo a los romanos en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Muy bien, pasemos al versículo 15 y al versículo 16. Metámonos de lleno en el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con himnos y cánticos espirituales. Mire que es enfático. La palabra de Cristo se refiere aquí pues a todo el trabajo que Él ha hecho en la Escritura por cada uno de nosotros, a su obra de amor y misericordia que nos rescató del pecado, de la muerte y que a través de su obra redentora pues vino a salvarnos y a darnos una vida nueva. Pablo dice, la palabra debe morar en nosotros cuando la escuchamos, cuando la usamos, cuando la guardamos, cuando nos aferramos a ella. Y para lograrlo es necesario que el cristiano lea, estudie, memorice, medite en la palabra de Dios. Esa es la manera de hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Hace poco les compartí un mensaje de domingo diciéndoles cómo hice una comparación a lo largo de la Biblia de los lugares donde la palabra de Dios llegó y fue menospreciada, donde la palabra de Dios llegó y no fue oída atentamente ni obedecida. Y obviamente todos estos pueblos, naciones y personas que rechazaron la palabra de Dios entraron en ruina, en destrucción. ¿Por qué?
Porque cuando uno no está sujeto a la palabra del Señor, pues obviamente termina adorando ídolos, termina enfocándose en otras cosas. Si hay algo que debe caracterizar la vida del cristiano, es que la palabra de Dios mora en abundancia en su corazón, porque cuando la palabra de Dios mora en abundancia dentro de mí, entonces yo puedo entender esto que estamos leyendo de todo el capítulo 3 de Colosenses. ¿Se acuerda cómo empezó Colosenses 3? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y hemos hablado y hemos insistido en lo que significan las cosas espirituales. Ocuparnos en las cosas espirituales, pensar en las cosas espirituales y saber que los cristianos tenemos como prioridad las cosas de arriba, no las de la tierra. Si eso lo estamos entendiendo, miren lo que nos lleva Pablo en este capítulo 3 de Colosenses. Nos lleva a decir, si ustedes quieren realmente vivir eso, pues hay un requisito fundamental, y es que la palabra de Cristo more en el corazón, en la mente, permitir que el Espíritu Santo incline nuestra voluntad a lo que está escrito. Y esos conceptos son muy importantes. Mire, este Colosenses 3 que estamos leyendo, vamos a ver cómo desde el 18 hasta que termina el capítulo, es un pasaje paralelo que hay entre ese pasaje de Colosenses y otro que está en Efesios 5 del 19 en adelante. ¿Qué hablan esos dos pasajes que son prácticamente paralelos? Hablan del resultado que trae el estar lleno del Espíritu Santo, que es el mismo que se produce cuando dejamos la palabra de Dios a morar en abundancia en nosotros. Oiga, qué belleza. Por lo tanto, esas dos realidades espirituales, por ejemplo, hoy es un día de ayuno y como usted en un día de ayuno lee más la Biblia, entonces le voy a poner una tarea. Tomen nota. ¿Listo? ¿Cuál es la tarea que van a hacer? Cojan estos dos pasajes, Colosenses 3 del 18 en adelante, o sea, hasta que termine el capítulo. Colosenses 3, 18 hasta que termine el capítulo y leen. Del capítulo 4 leen el versículo 1. ¿Listo? Y ustedes van a hacer un paralelo con el pasaje de Efesios 5, desde el 19, capítulo 5 hasta el 19, capítulo 5 desde el 19. Ustedes van a ver que ese tiene igual, hasta que termine lo van a leer y luego van a leer el capítulo 6 del 1 al 9. ¿Listo? O sea que esos son los dos pasajes paralelos que usted va. Y acuérdese, ¿cuál es la guía para estudiar estos dos pasajes? Mientras que uno habla de la importancia de ser lleno del Espíritu Santo y los resultados, el otro va a hablar de la importancia de estar lleno de la palabra de Dios y sus resultados. ¿De qué hablan estos dos pasajes? De dos realidades espirituales iguales, ¿sí? Pero que son vistas desde dos modos diferentes. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo, que es estar controlado por su palabra, y otra es dejar que la palabra more en abundancia y es estar controlado por el Espíritu Santo, puesto que el Espíritu Santo es el autor y el poder de la palabra de Dios. ¿Sí está claro? Aquí Pablo entonces menciona dos resultados específicos de la palabra de Cristo cuando mora en abundancia en nosotros. Primero, un resultado es afirmativo y el otro es restrictivo, porque él dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Sí? O sea que la enseñanza consiste en impartir la verdad en un sentido afirmativo. Y por el otro, la exhortación es el aspecto restrictivo de la enseñanza. ¿Qué significa? Que nosotros cuando enseñamos la Biblia estamos advirtiendo. Estamos, advirtiendo a las personas acerca de las consecuencias de su conducta. Y esas cosas son el resultado de una vida en la cual fluye en abundancia la palabra del Señor. Cuando usted, querido hijo de Dios que me está escuchando esta mañana, permite que la palabra de Cristo more en abundancia en usted, no solo la Biblia le va a proporcionar a usted mucha información, sino también mucha fuerza espiritual. Porque eso es lo que produce la Biblia. Y mire que por eso Pablo, después de que lee estos versículos, termina diciendo: cantando con gracia al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es que así es. Si yo estoy lleno de la palabra de Dios, ¿qué hablo yo? La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted está lleno de la palabra de Dios, ¿qué va a hablar usted?
Usted va a hablar con cantos, con himnos, con alabanza. Eso es, porque será una expresión de lo que usted tiene por dentro, de lo que llena su corazón. Así es que funciona esto. Entonces, mi querida familia, ¿qué nos está enseñando Dios esta mañana? Cuando Pablo dice que los creyentes deben cantar en sus corazones, no quiere decir que no deban cantar con su voz. Más bien recalca la importancia de que haya acuerdo entre lo que se dice con la boca y lo que hay en el corazón. Entonces, si estamos llenos de la palabra, téngalo por seguro que vamos a tener mucho que comunicar. Versículo 17, estoy leyendo Colosenses capítulo 3. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Ojo con esto, mi familia, porque el método más práctico y simple de vivir la vida cristiana es hacer todo, de palabra o de hecho, en el nombre del Señor. ¿Y qué significa eso? Significa actuar de manera consecuente con mi carácter y con la voluntad. Pablo dice esta verdad en 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y otra vez, Pablo dice que cuando yo me visto de la nueva vestidura en Cristo, el deber de todo creyente es vestirse del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Así lo dice Romanos 13:14. O sea que ¿cuál es la meta de la vida cristiana? Alcanzar la semejanza de Cristo. Entonces, aquí dice, todo lo que hagan, háganlo para el Señor, porque de Él es de quien van a recibir la recompensa. ¿Sí está claro? Entonces, yo creo que ustedes deben poner suma atención a este capítulo que estamos estudiando. Creo que este capítulo tiene un contenido inmenso de cómo vivir la vida cristiana en el día a día y nos da pues unas recomendaciones no solo muy claras, sino también muy sencillas de poder llevarlas a cabo y obedecerlas. Así que yo tengo una invitación para todos ustedes y es, sigamos este capítulo 3 de Colosenses y dejemos que Dios cada día, a través de él, nos ministre y nos hable cómo vivir una vida cristiana acorde al nuevo hombre que hoy somos en Cristo Jesús. Tomemos esa decisión en el corazón y yo sé que del resto se encarga Dios. Usted no tendrá que hacer grandes esfuerzos por cambiar, por ser una nueva criatura, porque usted lo va a experimentar y lo va a vivir en su corazón. Eso no hay que improvisar. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana y sobre todo gracias por tu palabra, que hoy viene a edificarnos. Palabra que hoy viene a decirnos a nosotros clara y contundentemente que pues de la manera en que Cristo vivió, así debemos vivir nosotros. Vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros. Esa debe ser la vestidura que realmente distinga a un hijo de Dios. Esto no es de palabras bonitas, esto no es de apariencia religiosa, esto es de lo que está hablando Pablo. Primero, que aprendamos a desvestirnos del viejo hombre y segundo, que aprendamos a revestirnos de acuerdo a la nueva naturaleza que hoy tenemos en Cristo. Y esa nueva naturaleza nos dice eso. Y recuerde que la paz de Dios gobernará su corazón, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Esa es una tarea que usted y yo tenemos. Usted y yo debemos honrar a Dios buscando cada día las Escrituras, haciendo de ella nuestro alimento espiritual y dejando que ella nos haga sabios y entendidos para el día a día. ¿Cómo podrá usted tener un corazón nuevo, palabras nuevas, un lenguaje nuevo? Pues simplemente dejando que la palabra de Dios more en abundancia en su corazón. Querido Espíritu Santo, enséñanos y que cada día nos pongamos esta tarea, la tarea de ser nuevas criaturas en Cristo, vestidos como escogidos de Dios, llenos de la palabra de Dios y dejando que la paz de Dios gobierne cada día nuestros corazones. Señor, te entregamos este día, nuestras actividades, nuestra familia, nuestro diario vivir. Cúbrenos con tu sangre, guárdanos del mal. Encomendamos este día en tus manos para que tu bendición nos acompañe en todo lo que emprendamos y hagamos. Oro por cada oyente de Maná, que tu bendición repose sobre cada uno de ellos y sus vidas se sientan cada día desafiadas en el Señor. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y te damos gracias por amarnos con amor eterno.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué rico estar estudiando esta carta con ustedes, sabiendo que Dios nos está edificando tremendamente. No olviden los que se están edificando con el mensaje de la moneda del reino, que este domingo tendremos nuestro tercer capítulo, 10:30 de la mañana. Los que quieran que le haga llegar toda la charla completa me dicen y se lo hacemos llegar para que usted las tenga, las escuche todas y para que usted pueda invitar a muchos a que escuchen esta misma enseñanza. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Corintios 6, del 1 al 11. Como hijos de Dios y hermanos en la fe, estamos llamados a resolver nuestros conflictos con la sabiduría del Espíritu Santo. Así que si tienes algún conflicto con un hermano de la iglesia, ora y sé sabio para resolverlo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.